Vamos a ir a 2 de Corintios 12. Ya sé de lo que va a hablar la pastora. ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? De la iglesia. Yo le decía a mi hija hoy, le decía, qué locura. Cuando se abre 1 de Corintios 12, todos dicen, esta es la gran enseñanza de 2 de Corintios 12, el aguijón. Y más abajo hay un tesoro escondido. Vamos a ir al 15. Amén. Y de buena gana, vamos a leer hasta el 21, ¿no? Y de buena gana gastaré todo lo que tengo. No voy a leer en la, perdón, puede ser vieja. Vamos a leer en el, vamos, sí. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de las inmundicias y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Padre amado, quiero pedirte que esta palabra llegue, Señor, que convenza, Padre. Que el espíritu y el alma, Señor, estén abiertas, que sean esponjas, Padre amado, que reciban de ti el alimento, la savia, Señor. Que puedan entender, oh Padre celestial, que el camino arduo, bendito Jesús, se resume a vivir en un solo espíritu. Sé que estás aquí, mi Señor. Te decía hoy, Señor, si necesitas hablar, Señor, con voz de trompeta, hazlo. Si quieres hacerlo como flauta dulce, hazlo. Si quieres hacerlo con tamboril, hazlo, mi Señor. Pero que la palabra, Padre, provoque en nuestra vida cambio, Señor. Que provoque, Padre celestial, convencimiento. Y que sobre todo, Señor, nos establezca, nos afirme y nos haga crecer. Gracias te doy por este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, 15. Y de buena gana gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré en bien vuestro, aunque parece que cuando más os quiero, menos me queréis vosotros. Wow. Realmente, cuando
cuando yo leía esta palabra, se me iban las lágrimas. Porque por ahí tuvimos un tiempo muy bonito en la casa de Pablo, en la casa de la hermana Teresita. Tuvimos un tiempo muy hermoso. Y hablábamos de Pablo. Y ahí un poco les decíamos, él dice, casi, yo soy como un abortivo. Yo me aparecí después como un abortivo. Y decíamos, él decía abortivo porque él no pudo recibir el abrazo de Jesucristo, ni las caricias de Jesucristo, ni las palabras de Jesucristo. Y decíamos nosotros, ¿cuántas veces él no se habrá arrepentido? Porque según el estudio, él debió haber sido un joven cuando Jesucristo estaba en su trabajo, ¿sí? Y digo yo, ¿cuántas veces él no lloraría, ¿no? por haber querido recibir sobre eso? O que le haya podido lavar los pies a él también. Entonces, por eso es que decía, como motivo, estuve yo al último de los discípulos. Y casi, tal vez muchos pueden compararse a Moisés, pueden compararse a Josué, pueden compararse a 1000 hombres siervos de Dios, pero qué difícil tratar de ser como Pablo, realmente, qué difícil ser como Pablo. Hablábamos también de que Jesús escogió a 12 discípulos, de los cuales se quedó Simundo, habían 12. ¿Y cuántos libros son del Nuevo Testamento? 37. ¿Sí? De los cuales son 4 evangelios. Amén. ¿Sí? Son 4 evangelios. ¿Sí? De los cuales Juan escribe 4 libros, ¿no es cierto? ¿Sí? Una epístola. Y, perdón, 5. Primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis y Juan, ¿no es cierto? ¿Sí? 5 libros. 5 más 4, 9. Amén. Hechos, el libro de Hebreos, posiblemente escribió Lucas. Amén. ¿Sí? Posiblemente no sabemos. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de 10 libros, de los cuales 37 menos 10, 27. 27 libros escritos. Primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Cuál más? Nadie más. Judas. ¿Sí? Estamos hablando de 13 libros. ¿Sí? ¿No es cierto? Los demás escritos ¿por quién? Por Pablo. El Señor le da el privilegio de que él escriba la mayoría de libros con Pablo. Para mí un hombre muy amado por el Señor, ¿sí? Muy especial, realmente, muy especial. Y dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Muchas veces, no sé cuántos leyeron este versículo y tal vez cuántos entendieron, pero qué tremendo es saber que el amor sufrido de Pablo, que ese gran amor que el Señor derramó sobre la vida de él, hacía que él no sea una persona gravosa para el pueblo. Aún más, si es que usted lee los versículos anteriores, usted va a poder entender lo que estoy diciendo.
Pero él dice, yo gastaré de lo mío. Sí, yo gastaré de lo mío. O sea, yo entregaré lo que yo recibo, lo que yo tengo, sí, yo lo daré al servicio de la iglesia. ¿Qué es lo que le llevaba a hacer eso a él? El amor que él tenía. Ese amor desmedido que fue creciendo en todo su caminar. Y dice, yo gastaré de lo mío, dice. Yo gastaré de lo mío. Yo entregaré lo que tengo. Y hasta allí tal vez todas las personas pueden hacerlo, ¿sí? Tal vez no es difícil que le falte algo a la iglesia y que digas, no, tranquilo. No lo hagas tú. Tranquilo. ¿Cuánto es? ¿30? ¿Acaso quieres 100? No, tranquilo, no te preocupes. ¿Sí? Yo lo haré. Toma. Yo te lo doy. Gastaré de lo mío. Pero después dice, y aún más. Yo me gastaré por vosotros. Ya no hablaba de dinero. Ya no hablaba de algo material, de algo económico. Ya no hablaba de regalar una prenda de vestir a alguien, de regalar un par de zapatos o de regalar comida. No. Hablaba de desgastarte tú. De desgastarte tú. De que si tal vez tienes que trabajar 12 horas, pues ahora tendrás que trabajar 14 horas. ¿Para qué? Para tu prójimo, para tu pueblo. Porque simplemente hay un amor tan grande en él que no le importa. Pues me desgastaré. Me desgastaré por vosotros. Lo haré. Lo haré por causa. Por causa de que yo soy deudor. Porque habiendo sido todo, llegué a no tener nada. Pero después entendí. ¿Sabe por qué él decía, si yo tendría que gloriarme, pues yo me gloriaré de algo más? Pero es tremendo que él dice arriba, dice, mira, yo me voy a gloriar por lo que yo vivo en el Espíritu. Por eso yo me voy a gloriar. Porque en mi naturaleza yo no tengo nada de qué gloriarme. No tengo nada de qué gloriarme. Pero si tengo de algo de qué gloriarme, es en lo espiritual. Porque yo, siendo lo que era, el Señor tuvo misericordia y me llevó hasta el tercer cielo. Y para él era eso más que lo que tenía en la naturaleza. Por eso él se gloriaba en lo espiritual. ¿La gente entendía? No entendía. ¿Por qué? Porque no podían vivir lo que él vivía. Amén. ¿Sí? Por eso, para él muchas cosas, mejor dicho, para el pueblo, para el mundo, ¿qué era? Locura todo lo que él hacía. Locura. Amén. Entonces dice, yo me desgastaré. Me desgastaré. Dice, siendo desprendido de sí mismo para gastarlo todo en pos de bendecir a la iglesia. Yo espero, hermanos, en el nombre de Jesús, que usted reciba esta palabra. Ya la pastora ya va a empezar, ¿qué querrá que hagamos en la iglesia? No, hermanos. Entonces yo me gastaré. Es necesario que yo me gaste. Porque mientras mi carne se desgasta, tengo gran oportunidad para poder mirarme
Porque mientras mi carne se desgasta, y tengo muchas veces que lo que yo planeé en el día resulte que no pueda hacerlo, y que tal vez yo haya planeado estar bajo mis cobijas a las 8 de la noche, tenga que terminar metiéndome en mis cobijas a las 3 de la mañana. De buena gana me gastaré por vosotros. Me gastaré por vosotros. Porque tal vez yo planeo hoy hacer algo y resultó que alguien no pudo venir, y por ausencia de él, aunque yo esté cansado, me gastaré por vosotros. Me gastaré por vosotros. Porque los amo. Porque los amo demasiado. Buscar que me amen a mí es imposible, decía Pablo. Porque yo los amaré más, aunque yo no sea amado. O sea, ¿tendrás la recompensa? No la tendrás. Él está hablando claramente, hermano. Tal vez él no estaba hablando así como estoy hablando yo ahorita, pero él estaba dejando claro algo. Que él, amando a Dios como lo amaba, él mostraba su amor para la iglesia de Corinto. Él mostraba su amor. Y él gastaba de lo que él tenía. Pero no solamente eso. Se gastaba. Él se gastaba por amor a Dios. Y miren, 16. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Él decía así. Así que yo estaba entendiendo que él decía, él estaba diciendo, en todo caso, no les he sido una carga. Y con palabras de interrogación, es que como soy un astuto, les tendí una trampa para estafarlos, ¿verdad? ¿Sí? Ya va a entender por qué dice eso. Claro, como soy astuto, yo les tendí una trampa para estafarles y para quitarles todo. ¿Sí? Y para que usted pueda dar todo. Él conocía el corazón de los corintios. Él conocía el corazón, dice. Los corintios no pueden decir que Pablo les ha sido una carga o que ha usado su astucia para estafarlos o engañarlos, pues sus intenciones son fundamentadas en la verdad y puestas en práctica para bendecir a la iglesia que ama. Es lo que él estaba entendiendo. Él estaba haciendo una pregunta y él estaba haciendo, ¿acaso yo soy un astuto y he utilizado mi astucia para estafarlos? Él esperaba un sí o un no. Él estaba esperando un sí o un no. Mire, dice el 18, dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? El 16, el 17, el 17 leí. No, el 17 no leí. El 17 no leí, ¿verdad? Perdón, el 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados?
De ninguna manera podían argumentar algo en contra, porque su servicio genuino y poderoso solo había pretendido su bendición y crecimiento espiritual. Pablo preguntaba todo esto porque sabía el caminar de los corintios y sabía que muchos, si usted lee antes, él habla de los engañadores, de los fraudulentos, y él estaba diciendo que ni él ni los siervos a quien él levantó, ninguno se aprovecharía de las personas. No pueden ni deben hacerlo. No pueden hacerlo. No pueden aprovecharse del pueblo de Dios, porque hay un cargo. Y Pablo hablaba con autoridad y decía: ¿acaso yo os engañé? ¿Acaso engañó a alguien que yo envié? Si se supone que así como él y yo procedemos con el mismo espíritu, y es ese espíritu el que a mí me adoptó y el que me tomó como su hijo para que yo actuara como Dios me hacía que yo actuara, que no provenía de nuestra carne. Amén. Que no provenía de la carne. Y dice el 18: le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? En la relación iglesia, siervos no pueden existir ninguna pretensión equivocada. El hombre no puede ni debe caminar con una pretensión equivocada, pensar que tiene la obligación y el derecho de hacer o tener tal o cual cosa. ¿Sí está entendiendo? Mucha gente, hermanos, cree que tiene el derecho de tener o hacer cualquier cosa. Pero si el siervo mayor, hermanos, no fue así, ¿por qué tienen que ser sus discípulos así? Porque entonces significa que no fueron sus discípulos ni sus siervos. Amén. ¿Sí está entendiendo? Por eso se nos insta a actuar con el mismo espíritu, como quienes siguen y buscan el mismo camino. Por eso Pablo dice: ¿acaso Tito no caminó con el mismo espíritu? ¿Qué es lo que Pablo está mostrando y enseñando? Es necesario que tanto el siervo mayor como el siervo menor tengan el mismo espíritu. El mismo espíritu. Va a ser más fuerte más adelante. Tiene que haber el mismo espíritu. Tiene que haber el mismo espíritu en gastar de lo tuyo o gastarte a ti mismo. Tiene que haber el mismo espíritu en que cuando tú estás en medio de tus siervos, sí, entender que es el espíritu el que obra. Pablo estaba ahí. No era una carta. Pero ¿saben por qué estaba hablando? Porque estaba planeando su tercer viaje. Estaba planeando su tercer viaje. Y estaba dejando, estaba ordenando su casa, estaba ordenando la iglesia. Y quería
quería que todo se quede claro. Quería aclarar todo. Ya va a ver por qué. Él necesitaba que todos actúen en un mismo espíritu, como quienes siguen y buscan el mismo camino. Él estaba implorando que actúen con el mismo espíritu y que sigan el mismo camino que Pablo caminaba. Quiero que me ayude en 2 Corintios 6, 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engaños o engañadores, pero veraces. ¿Sabe qué significa pero veraces? Verdaderos. Cuando Pablo hablaba así, decía que así es como la gente a él le había tratado, ¿sí? Le habían tratado como una persona, unos en honra, otros en deshonra, ¿sí? Unos en mala fama y otros en buena fama. También le trataban a él como impostor. Pero dice que él sobre todo siempre fue veraz, verdadero, hermanos. 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuvo necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Mire, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga. Escúcheme por favor. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Amén. 2 Corintios 11:20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Dice, más adelante dice, ¿por qué vosotros siendo tan sabios con gusto toleráis a los insensatos? Mire, otra vez. ¿Por qué vosotros siendo tan sabios con gusto toleráis a los insensatos? Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía os digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo les estaba diciendo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Ustedes toleran la persona que te golpea? ¿Toleras la insensatez de las personas? ¿Toleras el pecado de la gente? ¿Toleras a todo? Y él estaba diciendo, pero ¿por qué no me toleras a mí? ¿Por qué no toleras mis palabras? ¿Por qué no toleras mis actitudes y mis hechos? ¿Por qué no me toleras a mí? Pues ¿quieres que yo sea insensato? Pues perfecto, yo me haré aún más insensato que ellos, por causa de que tú me toleres. Es lo que estaba diciendo Pablo. Eso es lo que él decía. Porque muchas veces nosotros toleramos todas las cosas. Amén. Sigamos. Dice, nos quedamos en el 18, ¿no? Vamos al 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para que
para vuestra edificación. Él decía, tú esperas que yo me disculpe.